Hola queridos alumnos, en este video quiero contarles cómo resolver un problema típico de optimización. Por ejemplo, un problema como este que nos dice que hallemos el punto más cercano que está sobre la curva de y igual a raíz de x al punto 4,0. Para resolver un problema de este estilo, lo primero que tenemos que hacer es plantear un dibujo o una representación gráfica con todas las cantidades que conocemos y las cantidades desconocidas. Luego de esto, debemos establecer la ecuación o la función a la que necesitamos sacar el máximo o el mínimo. Generalmente tenemos 2 o 3 funciones que nos dan con información y de estas funciones tenemos que establecer la función que necesitamos optimizar y ponerla en términos de una sola variable. Una vez que tengamos esto, vamos a poder usar nuestra calculadora para encontrar ese máximo o ese valor mayor o ese mínimo, ese valor menor para la función deseada. Aquí tenemos un dibujo de la situación. Este es un punto A que está sobre la gráfica de f de x igual a raíz de x y este es el punto 4,0. Aquí vemos la distancia y aquí vemos las coordenadas del punto A. Podemos darnos cuenta que a medida que nos movemos sobre la curva, esas coordenadas y esa distancia cambian. Y habrá un punto, más o menos por acá, donde esa distancia es menor. Para calcular la distancia entre estos dos puntos necesitamos obtener un tercer punto que tenga la misma coordenada en x del punto x, raíz de x y la misma coordenada en y del punto 4,0. Ese punto es el punto x, 0. Con ese punto podemos construir un triángulo rectángulo para poder aplicar nuestra fórmula de distancia. Es decir, este lado va a tener de magnitud x menos 4 y este lado va a tener de magnitud raíz de x menos 0. Con estos datos podemos establecer nuestra fórmula de la distancia de este segmento, que sería 4 menos x al cuadrado, este lado, la magnitud de este lado al cuadrado, más raíz de x menos 0 al cuadrado, que es la magnitud de este lado, usando Pitágoras y sacando raíz cuadrada. Y eso lo podemos simplificar. 4 menos x al cuadrado es 16 menos 8x, es 2 veces 4 por menos x, más x al cuadrado, más raíz de x al cuadrado, que es x. Y eso lo podemos simplificar si sumamos menos 8x más x como x al cuadrado, menos 8x más x, que es menos 7x, más 16. Ok, ya tenemos todo listo para meter los datos a nuestra calculadora. Ok, ya he puesto mi ecuación en la calculadora, raíz de x al cuadrado menos 7x más 16, que fue la ecuación que encontramos. Pero ahora necesitamos buscar una buena ventana. Observemos del dibujo que los valores de x de este punto estarían entre 0 y 8 o 9, por ejemplo. Y la distancia, es decir, los valores de y, nos estamos dando cuenta que por mucho es una distancia como de 4 o 5 y pues muy pequeñita, supongamos que llegue hasta 0. Esto nos permite obtener una ventana adecuada para la calculadora. Veamos. Una ventana adecuada puede ser algo como esto. X pues no tiene sentido en este caso para valores negativos porque raíz de x está solo definido para valores positivos, pero pongamos desde negativo 0.5 como para ver el eje y. Máximo hasta 8, a medida que nos alejamos del punto 4,0 en x, pues la distancia va siendo más grande. Puse una escala de 1 y en y puse que la distancia desde negativo 0.5, que un poco no tiene sentido, pero es como para ver el eje x, hasta 4.5. Ok, si graficamos, vemos cómo hay un momento en el que esa distancia es la mínima. Para calcular ese momento vamos a usar nuestra calculadora, le vamos a decir C con calc y le vamos a decir la opción 3, el mínimo. Nos vamos a parar antes de ese mínimo y después de ese mínimo y le vamos a pedir a la calculadora que nos calcule ese mínimo. Y ella nos está diciendo, miren, el mínimo es en el punto 3.5, o sea, cuando x vale 3,5. Cuando x vale 3,5, y vale raíz de 3,5. Esas serían las coordenadas del punto. Y esa distancia sería la de 1.93. Justo ahí
cuando x es 3.5 y el y es la raíz de x, que es 1.87, obtenemos una distancia de 1.94. Ok, queridos alumnos, espero que este video les ayude a entender cómo resolver problemas de optimización usando su calculadora. Muchas gracias.